Bueno, Cárdenas, realmente una noticia que era esperada por el país durante mucho tiempo fue la decisión final del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que evacuó una serie de sentencias creando un precedente contra un grupo de militares que estaban en un caso muy sonado de corrupción durante el pasado gobierno del presidente Danilo Medina. 29 de esos condenados incluían a altos oficiales de las Fuerzas Armadas, incluyendo el jefe el jefe militar del presidente de la República. En esa ocasión, el general Adán Cáceres, Adán Cáceres, Silvestre. Adán Cáceres Silvestre, que fue condenado a 20 años y se le incautaron propiedades por más de 5.000 millones a ese grupo de imputados. El general Juan Carlos Torres Robiú. Sí, Torres Robiú era el que estaba al frente de la policía turística del Fitur y que fue involucrado en eso. Fue un andamiaje de corrupción. Rafael Núñez de Asa. Núñez de Asa era el responsable de la coordinación, porque ellos traficaban con una serie de situaciones para apoderarse del dinero público. Hacían supuestos designaciones a militares y policías. Y ese dinero pasaba. Con rango aumentando. Llegaba en especialismo, en supuestos especialismos. Y ese dinero no lo recibían los beneficiados, sino que lo manejaban ellos. Pero eso era una parte. También de los presupuestos asignados a cada uno de los departamentos de la Fuerza Armada bajo el control de esos oficiales, ese dinero no se utilizaba para eso, sino que iban a utilizarse, se iban a enriquecer. Pero el andamiaje fue tan grande que involucró a muchos civiles, incluido una pastora de una iglesia, que fue también condenada porque formaba parte. Que era la mano derecha de Adán Cáceres Silverio, sí. El jefe de la seguridad del presidente Danilo Medina. Entonces, realmente. 20 años de prisión. 20 años de prisión, Osvaldo. Pero mira. Para Adán Cáceres, para Juan Carlos Robiú, para Rafael Núñez de Asa, el coronel, que era el que manejaba el asunto de la nómina. Sí, sí. De donde se extraían los recursos del Estado. Y para colmo, a esos 29 personas se incautaron bienes por más de 5.000 millones de pesos. La verdad que realmente era exagerada. Una auditoría visual determinaba claramente de cómo un oficial del ejército, de la Fuerza Armada, con un sueldo de menos de 150.000 pesos, 200.000 pesos, podría tener el salario. ¿Tantos vehículos? No, tenía 114 vehículos a su nombre, ni siquiera que fuera un dealer. Y tenía propiedades, muchísimas propiedades solares, apartamentos, torres y cosas, que realmente era visible esa ostentación. Estamos hablando del caso Coral, del caso Coral 5G. El caso Coral, precisamente ese caso. Y qué bueno que esto sucediera, porque había mucho cuestionamiento, Cárdenas, con relación a los esfuerzos que ha hecho el Ministerio Público para encauzar los delitos de corrupción en la República Dominicana. Históricamente, los funcionarios y sobre todo los militares en que incurren en actos de corrupción siempre son beneficiados por el manto de la impunidad. Sin embargo, en esta ocasión, el Ministerio Público trabajó en la documentación de expedientes sólidos, robustos, y presentó pruebas suficientes, bien documentadas, que hizo que tanto el tribunal decidiera llevarlo a juicio de fondo, y entonces en juicio de fondo pues recibieran esta condena. La población lo ha recibido muy bien porque hay muchos casos, otros casos abiertos, y todavía la justicia no se ha pronunciado, pero qué bien que se dio este primer paso. Yo creo que es un triunfo a los esfuerzos que se han hecho para tener un Ministerio Público independiente. Es un triunfo que se ha hecho también para dar un ejemplo a los funcionarios del actual gobierno, que si se cometen actos
de corrupción, de prevaricación contra los bienes del Estado, ellos también podrían verse en los tribunales y ser condenados. Como está el caso relacionado a Senasa, que la población también quiere que se ponga un ejemplo en la República Dominicana. Claro. Y qué bueno que haya sido en la gestión del presidente Luis Abinader, que se ha mantenido independiente a las acciones del Ministerio Público y de los propios tribunales de la República para que se sancionen a las personas que han timado al Estado Dominicano. Esto es un ejemplo para la presente y futuras generaciones, para que a partir de todos los hechos de personas que van al Estado a hacerse millonario con los recursos, los impuestos de los pobladores, reciban el peso de la ley por los actos indecorosos en que incurren en el manejo de la administración pública. Es un caso interesante, Cárdenas, porque se ha creado un precedente judicial. Nunca antes habían sido condenados militares activos, porque ellos estaban activos, siguen activos. A partir de ahora de esta sentencia, cuando terminen los procesos de apelación, definitivamente serán retirados de la Fuerza Armada y tendrán que ir a prisión, como lo ha ordenado. Que tendrán que ir a prisión, ya tienen que estar en prisión realmente. Mira, prisión. hay un dato interesante. 422 bienes inmuebles. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Entre ellos había naves industriales, plazas comerciales, viviendas, ubicaciones. Es una cosa extraordinaria. ¿Tú te imaginas la cantidad de recursos que se manejaron? Y entonces cuentas en pesos millonarias y en dólares millonarios. Una persona puede acumular millones de dólares en efectivo guardado en cajas de seguridad y cosas de ese tipo. Realmente es un gesto muy importante, un hecho muy importante. Queremos felicitar a los jueces de ese tribunal que tuvieron la valentía y la decisión honorable de evacuar una sentencia condenatoria contra estos imputados, al Ministerio Público por su investigación, su empeño, su afán, que no desvaneció ni un solo instante para que esto se produjera, y a la población dominicana que recibe con alegría esta información, esta condena, porque sabe que es un primer paso hacia crear un sistema que garantice la honorabilidad y que se enfrente definitivamente la corrupción con evitando la impunidad. Y a propósito de eso, el gobierno presentó esta semana, Cárdenas, esta es una información al margen, la creación de una nueva dirección de ética. O sea, lo que existía todo ahora mismo, que era la dirección de ética gubernamental, va a desaparecer y se va a crear una nueva dirección de ética con autonomía. No le va a depender del presidente de la República. Va a trabajar independiente, autónoma, con presupuesto y administración autónoma. Eso es un paso sumamente interesante también en los esfuerzos para combatir la corrupción en el país. Sí, pero combatir la corrupción, Osvaldo, amigos televidentes, no es solamente castigar, condenar a este grupo. No. Hubo un caso de corrupción que se registró en el país con la compra en Brasil de unos aviones, los llamados Tucanos, los Tucanos, que se pagaron 3.5 millones de pesos en eso. Y en cohecho
todavía la justicia del entonces nunca tomó decisiones en contra de los verdaderos responsables de afectar la administración pública. Entonces, qué bueno que aquellos también donde estuvieron ligados altos militares y políticos no fueron sancionados. Y ese expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y la población estuvo exigiendo de que fueran castigadas las personas involucradas en el caso eso de los Tucanos. Mira, pero qué bueno que hoy militares activos que afectaron a su propia institución. el país. No, primero a su propia deshonraron su uniforme, institución. deshonraron el país. Segundo, a todos los dominicanos. Y tercero, que pusieron la imagen de la República Dominicana en ridículo a nivel internacional. Mira, Cardenal, la importancia que yo le veo a esta decisión del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional con esta sentencia, no tan solo que quiere el presidente de que se ve ya culminado un proceso de condena, de incautación de recursos robados. Muchos dicen, bueno, ellos se robaron más de 15,000 millones y además está recuperando 5,000, pero es un paso importante. Hay que seguir profundizando hasta conseguir todo el dinero que se ha perdido. Pero se crea un precedente. Pero ¿qué sucede? Que aunque se ha hecho esfuerzo por crear un ministerio público independiente, todavía la justicia, la parte de los jueces, lo que imparten la justicia, la condena, esa parte de los tribunales, hay que hacer una reforma, una transformación. Hay mucho interés político y económico entre jueces, entre muchos jueces que no cumplen con su misión, con su función. Y ahora hay un reto, porque ahora el Consejo Nacional de la Magistratura va a tener que ratificar o designar nuevos miembros en la Suprema Corte de Justicia. Son 11 nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso va a crear una oportunidad para que la población tenga el chance, la oportunidad de poder ver quiénes serían los postulantes y a quiénes deberían ocupar esas posiciones. Ya no con un interés político de que te representa tal partido, porque tú sabes que anteriormente era así. Los jueces lo designaba el Senado de la República y cada senador tenía un juez. Yo soy senador de una provincia y yo quiero que fulanito de tal sea el juez, de esta jurisdicción. Y lo designaba políticamente y obedecían a sus intereses y recibían una llamada del Palacio o del legislador y tenían que actuar en eso. No había una justicia independiente. No estoy hablando solamente del Ministerio Público, de justicia independiente. Yo creo que este es un momento importante para lograr ese cambio, que la población sepa que hay personas ocupando posiciones en la judicatura que vale la pena. Yo quisiera felicitar hoy a la doctora Miriam Germán. Creó el precedente. Fue la titular de la Procuraduría General de la República cuando se inició este proceso. A Jenny Berenice, que mantuvo firme su lucha contra la corrupción, y a Wilson Camacho, que se enfajaba, el persecutor persecutor contra la corrupción,
dentro de la Procuraduría General de la República, realmente, y a todo el pueblo que estuvo a la expectativa de qué ocurriría en los tribunales con estas personas que fueron encartados por cometer actos de corrupción en la administración pública. Mira, el caso de Wilson Camacho es un caso realmente sumamente interesante. Tenemos que resaltarlo. Es un funcionario del Ministerio Público entregado de todo corazón, de todo esfuerzo en su trabajo. Un hombre que persistió en mantener la acusación que se presentaba, que a pesar de todo lo que ustedes le dicen, los abogados, que reenvío, ¿verdad? Todas las chicanas que le hacían, él mantenía eso. Y no tan solo contra los funcionarios del pasado gobierno, contra funcionarios de esta misma administración. Porque fíjate esto, con relación al caso Senasa que ocurrió en este gobierno, Wilson Camacho dice, Camacho, perdón, dice, oye lo que dijo Wilson Camacho con relación a eso. Dice, uno no entiende cómo un ser humano, refiriéndose al director de Senasa en esa ocasión, puede llegar a tanto con una ambición tan desmedida. O sea, oye, ¿cómo usted, señor, siendo una persona acomodada económicamente, un profesional exitoso, quiere abarcar tanto dinero? Ese escándalo de 15,000 millones de pesos en Senasa, una puñalada trapera a la salud del pueblo dominicano. Y la valentía y a que la tuvo confianza del presidente, a la confianza del presidente, a la Luis valentía que Abinader. tuvo el gobierno y el primo presidente, que dijo, espérate, yo tengo amigos, pero no cómplices. Y fue el primero que accionó la acción pública para que fueran sometidos. Y ahí están, ahí están. Y el caso va a continuar también con otros médicos en Santiago, donde recibían medicamentos de altos costos, más de 3 millones de pesos de medicamentos de altos costos, y lo tenían para manejarlo de una forma personal, los directores de un hospital. Esa es la situación. Vamos a una pausa, porque hay más en Pulso Nacional.